Hola a todos. Bienvenidos a Historia No Contada, el canal donde exploramos los eventos más fascinantes y, a menudo, olvidados que han dado forma a nuestro mundo. Hoy nos sumergimos en la historia de una de las entidades políticas más singulares de Europa, los Estados Pontificios, región gobernada por el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, que existió de manera intermitente desde el siglo VIII hasta la unificación de Italia en el siglo XIX. Para entender su surgimiento, debemos retroceder a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Tras la desaparición del poder imperial en el oeste, Italia se sumió en el caos. Con Roma debilitada, la península fue ocupada por tribus germánicas, y las antiguas estructuras políticas y militares se desmoronaron. En este contexto, la Iglesia Católica, y en particular el Papa, se convirtieron en una de las pocas instituciones que mantenían un nivel de estabilidad. Aunque los papas habían sido 7 figuras religiosas, su influencia política comenzó a aumentar en este periodo de crisis. Con la desaparición del poder imperial, estos comenzaron a asumir roles seculares, actuando como defensores de la ciudad de Roma y protectores de los cristianos en Italia. La crisis alcanzó un punto álgido con la invasión de los lombardos en el siglo VIII. Estos se habían asentado en el norte de Italia, comenzó a expandirse hacia el sur, amenazando a Roma y a los territorios bajo la jurisdicción papal. Esta invasión puso en peligro la supervivencia del papado como entidad tanto religiosa como política. En este contexto, el Papa Esteban II decidió buscar ayuda fuera de Italia, específicamente en los francos, un reino emergente en Europa occidental. En el año 754, el Papa Esteban II viajó a la corte de Pipino el Breve, rey de los francos, para pedir ayuda contra los lombardos. Pipino accedió a intervenir. En una serie de campañas militares, derrotó a los lombardos y, en un acto sin precedentes, cedió una amplia franja de territorio en el centro de Italia al Papa. Este acto pasó a la historia como la donación de Pipino. Este fue un momento clave en la historia de Europa, ya que marcó el inicio del poder temporal del papado. Con la donación de Pipino, el Papa no solo se convirtió en el líder espiritual de la cristiandad, sino también en un gobernante territorial. Los territorios cedidos por Pipino formaron la base de lo que más tarde se conocería como los Estados Pontificios, una vasta región en el centro de Italia que incluía áreas como el Lacio, las Marcas, Romaña y parte de la Toscana. La donación de Pipino fue más que un simple intercambio de tierras. También consolidó la alianza entre la Iglesia Católica y los francos, una alianza que alcanzaría su apogeo bajo el hijo de Pipino, Carlomagno, quien sería coronado emperador por el Papa en el año 800. Con el tiempo, se consolidaron como una entidad política independiente. Los papas actuaban como monarcas absolutos, controlando no solo los asuntos religiosos, sino también los políticos, económicos y militares en sus dominios. Situados en el corazón de la península itálica, los papas tuvieron que navegar entre las tensiones y conflictos de los reinos vecinos, como los reinos italianos, el Sacro Imperio Romano Germánico y más tarde las potencias emergentes como Francia y España. Uno de los principales desafíos para los papas fue mantener el control de sus territorios frente a las invasiones extranjeras y las revueltas locales. A lo largo de la Edad Media, los estados papales fueron objeto de repetidas incursiones, no solo por parte de las potencias italianas, sino también de fuerzas externas como los normandos y los alemanes. En el Renacimiento, alcanzaron su apogeo, tanto en términos de poder político como de influencia cultural. Bajo el liderazgo de papas como Julio II y León X, Roma se convirtió en el centro artístico y cultural de Europa. Los papas de esta época financiaron y patrocinaron a algunos de los artistas más célebres de la historia, incluidos Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci, quienes crearon algunas de las obras maestras más icónicas del arte occidental. El esplendor arquitectónico de Roma, con la construcción de la Basílica de San Pedro y el embellecimiento del Vaticano, reflejaba el poder y la grandeza del papado. Sin embargo, esta era de esplendor también estuvo marcada por escándalos y corrupción. Los papas del Renacimiento, obsesionados con consolidar su poder temporal, fueron acusados de nepotismo, de enriquecerse a costa de la Iglesia y de llevar vidas opulentas que contrastaban con los principios cristianos de humildad y caridad.
Estas tensiones contribuirían al surgimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI, que representó un desafío espiritual y político para el papado. A medida que avanzaba el siglo XVII, comenzaron a enfrentar una nueva serie de desafíos. El surgimiento de nuevas potencias europeas y el aumento del secularismo comenzaron a erosionar el poder del papado en Europa. La Iglesia Católica se encontraba en una posición defensiva tras la Reforma Protestante, y los papas lucharon por mantener su autoridad. El siglo XVIII trajo consigo el auge de las ideas ilustradas, que promovían el racionalismo, la secularización y la crítica a las estructuras tradicionales de poder, incluidas la monarquía y la Iglesia. Los papas comenzaron a perder poder frente a los movimientos de reforma política que barrían el continente. La Revolución Francesa de 1789 fue un golpe devastador para la autoridad del papado, ya que los revolucionarios no solo rechazaron el poder de los monarcas, sino también el de la Iglesia. Durante este periodo, el papado también perdió gran parte de su influencia diplomática y militar. Los estados papales seguían existiendo, pero se vieron reducidos a un actor menor en la política internacional. La invasión de Italia por las tropas de Napoleón Bonaparte a finales del siglo XVIII representó un punto de inflexión para los estados pontificios. En 1809, Napoleón anexó Roma y la mayor parte de los estados papales al Imperio francés, obligando al Papa Pío VII a exiliarse. Aunque el papado fue restaurado tras la derrota de Napoleón en 1815, la crisis de legitimidad que afectaba a la Iglesia se mantuvo. El siglo XIX fue un periodo de cambios fundamentales para los estados papales. A medida que el nacionalismo y los movimientos de unificación comenzaron a ganar fuerza en Europa, los papas se vieron cada vez más aislados en su papel de gobernantes temporales. En 1849 se proclamó la República Romana, un intento de establecer un gobierno republicano en Roma y acabar con el poder temporal del papado. Aunque el Papa fue restaurado en su trono con la ayuda de tropas francesas, el nacionalismo italiano seguía avanzando. Finalmente, en 1870, las tropas del rey Víctor Manuel II invadieron Roma, anexando los estados papales al recién formado Reino de Italia. Este evento marcó el fin del poder temporal de los papas sobre sus territorios y la creación de una Italia unificada bajo un gobierno secular. El Papa Pío IX, negándose a aceptar la pérdida de su poder temporal, se declaró prisionero en el Vaticano, iniciando un largo periodo de tensión entre la Iglesia y el Estado italiano. Durante más de medio siglo, los papas vivieron en el Vaticano sin reconocer la autoridad del gobierno italiano sobre Roma. Este conflicto se resolvió con la firma de los Pactos de Letrán en 1929, bajo el Papa Pío XI y el dictador italiano Benito Mussolini. Estos acuerdos reconocieron la soberanía del Vaticano como un Estado independiente, poniendo fin a las disputas territoriales entre la Iglesia y el Estado italiano. Hoy en día, el Vaticano sigue siendo el Estado más pequeño del mundo, pero su influencia global es inmensa. El Papa, aunque ya no gobierna vastos territorios, sigue siendo una de las figuras más respetadas y poderosas del mundo, con una autoridad moral y espiritual que trasciende las fronteras. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias fascinantes aquí, en Historia No Contada. Nos vemos en la próxima.